Hoy comenzamos nuestras clases de catecismo. Esta es la introducción a la fe, así se va a llamar esta serie. Y vamos a estar haciéndolo cada lunes y cada miércoles de las semanas. Y los viernes vamos a estar rezando nuestro rosario en latín en vivo como acostumbramos. Esta serie de catecismo, introducción a la fe, es simplemente eso, es una introducción a la fe católica. No es apologética, no es un curso avanzado, pero hasta para los católicos que han sido católicos toda su vida, sé que van a aprender muchas cosas durante estos cursos, cosas muy interesantes, cosas que les va a ayudar a profundizar su fe. Y vamos a comenzar con la primera clase que tenemos hoy y son temas generales antes de ir a cosas más específicas. La primera es: ¿qué es religión? Empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La religiosidad guarda y justifica el corazón, da gozo y alegría. Eso lo vemos en Eclesiástico capítulo 1, versículo 18. ¿Qué es religión? Pues simplificado es creer en Dios y todo lo que nos ha revelado y cumplir con nuestros deberes a Dios, nuestro prójimo y nosotros mismos. Eso es todo lo que hace la religión. Ahora, toda religión tiene 4 pilares. La primera es la profesión de fe, que en el caso del cristianismo y específicamente del catolicismo es el credo. Tenemos a muchos protestantes que siguen también el mismo credo de Nicea o el credo de los apóstoles, y esto lo hacen pero lo agarran de los católicos. Incluso también los ortodoxos siguen eso mismo y viene de la Iglesia Católica. Toda otra religión tiene algo similar al credo, una profesión de fe, algunos requisitos que la gente debe de creer para hacer cualquier otro tipo de religión. Están los modos de recibir o modos de practicar esa religión. Y para el cristianismo, para el catolicismo, es los sacramentos. Luego también está la moralidad que cada religión tiene. El catolicismo no es excepción y nuestra moralidad está uh, explícitamente escrita en los mandamientos. Y el cuarto pilar es la oración, o lo que llamamos el culto, que es cómo adoramos a Dios y qué tipos de oraciones se hacen, qué tipo de rezos. Ahí también entran los ayunos, los sacrificios, cosas así. Entonces, cuando vemos la definición de religión es creer en Dios, pues primero tenemos que hacer esa pregunta desde la perspectiva atea o alguien que no sepa si hay o no hay un Dios o si conocemos de Dios. Primero tenemos que usar la lógica, la filosofía, que es el estudio de palabras y demás, y de las cosas verdaderas del mundo que no podemos comprobar con ciencia. Por ejemplo, de dónde viene el amor, cosas así, el propósito de la vida humana, es lo que hace la filosofía. Tenemos que ver si hay un Dios o varios dioses, ¿no? Entonces, si vamos por la lógica, por la filosofía, vamos a llegar a la conclusión de que solamente puede haber un Dios, porque solamente puede haber una persona, un ser supremo, más que todos los demás seres. Entonces, llegamos a la conclusión de que hay solamente un Dios. Entonces, si la palabra religión significa creer en Dios y todo lo que nos ha revelado, entonces necesariamente tenemos que también creer que solamente hay una religión verdadera, y las demás son religiones falsas, creencias basadas en falsedad. E incluso dentro del cristianismo, si decimos, ok, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento es el único Dios, ahí estamos en cristianismo, pero solamente puede haber una forma de practicar, que son los sacramentos, una sola moralidad, porque Dios no nos va a revelar moralidades contrarias, y una forma de orar y una forma de adorar
a Dios. Creer lo que Dios nos enseña. Si creemos que hay un Dios, tenemos que creer que nos diría ciertas cosas. Y a esto le llamamos nosotros la revelación. Porque de nada sirve creer que hay un Dios, pero que ese Dios estaría en el anonimato a propósito. Que no quisiera que nosotros supiéramos quién es el Ser Supremo que ha creado todo este universo. Entonces, cuando recibimos esa revelación, no podemos elegir en qué creer si aceptamos lo que Dios nos enseña. Es, por ejemplo, si nosotros que tenemos a nuestros padres, ¿no? Si nosotros respetamos y creemos en nuestros papás, vamos a hacerles caso, vamos a aceptar las historias que nos cuentan de su juventud, de su niñez, de cómo se conocieron nuestros papás, las historias de cómo se casaron, las historias de nosotros como niños. Si nosotros no estamos creyendo algunas de esas historias, entonces no estamos creyendo en nuestros padres, no estamos respetando a nuestros padres y los estamos llamando mentirosos. Entonces por eso, si creemos en Dios, que hay un solo Dios, tenemos que aceptar su revelación y creer todo lo que Él nos ha revelado y no solamente escoger algunas sí, algunas no. La fe se basa en la revelación divina, no en opiniones humanas. Entonces, cuando vamos en teología, en apologética, es esto lo que estamos debatiendo. La revelación divina, lo que Dios nos quiso decir y no las opiniones humanas de lo que Dios nos quiso decir. Entonces por eso hacemos mucha referencia a la Biblia, a los padres de la iglesia, como ellos que fueron educados por los apóstoles de la fe, como ellos enseñan después. Entonces vemos ahí la secuencia y vemos cómo encaja todo y nada puede contradecirse. Sin religión, la vida carece de dirección. Y eso lo vemos en nuestras vidas, que si no tenemos una religión, aunque sea una falsa, la vida carece de dirección. Este, han habido estudios donde gente con cáncer han comparado gente que tiene fe en alguna religión comparado con gente que es atea y no cree en Dios. Y la gente que cree en Dios se ha recuperado del cáncer y le han ganado a la batalla al cáncer en proporciones más altas que aquellos que no creen en ningún Dios. Entonces vemos cómo hay beneficios de salud físicas, también hay muchos beneficios en salud mental, porque la religión nos da un propósito a nuestras vidas. Si pregunto a un ateo, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué naciste? ¿Qué estás destinado a hacer en esta vida? ¿Qué estás destinado a lograr en esta vida? ¿Qué legado estás tú destinado para dejar para las siguientes generaciones? Muchos no sabrán qué decir. Si le preguntas a un católico que está bien formado, sabe que nuestro propósito de vida es conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Ese es nuestro propósito de vida. Las grandes preguntas de quién soy, a dónde voy, se responden en el estudio de la religión. Y ahí es donde entramos a hablar otra vez sobre la filosofía, cómo los filósofos tratan de responder a estas diferentes preguntas de quién soy, a dónde voy, qué estoy destinado a hacer, el origen de la maldad, el origen del bien, muchas preguntas que se responden en el estudio de la religión, en la teología, en especial la teología católica. La religión te enseña tus deberes. Dependemos nosotros totalmente de Dios, quien nos ha dado la vida. Y por eso le debemos nosotros honor, reverencia y obediencia. Y eso cuando conocemos que tenemos un Dios, cuando conocemos lo que Dios nos ha revelado, podemos entrar en esa revelación para conocer
qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y entramos a este abrir nuestros corazones y depender totalmente de Dios. Nos abandonamos nuestras ideas, nuestros ah, ambiciones personales que nosotros tenemos en el mundo y las orientamos para darle honor, reverencia y obediencia a Dios. Aprender religión es como estudiar cualquier materia, requiere instrucción y compromiso. Ah, Más adelante vamos a ver, pero Ah, por ejemplo, los protestantes entran a querer leer la Biblia y dicen, yo puedo leer la Biblia y yo la puedo interpretar. Dios me va a iluminar en cómo entender su palabra y con eso me quedo. No ocupo nada de tradiciones humanas, que es lo que dicen de la Iglesia Católica, o de interpretaciones humanas, que es lo que dicen de la Iglesia Católica, pero sí creen en su propia interpretación humana, ¿no? Que es algo contradictorio, pero bueno, cuando nosotros queremos aprender cualquier materia, no podemos nosotros, especialmente a materias más, complicadas, más elevadas, no podemos nosotros solamente abrir un libro y empezar a leer y empezar a leer como por ejemplo de química. No podemos abrir nada más un libro médico sobre cómo bajar la presión de un corazón alto y empezar a leer y ya completamente entender. Va a haber muchas cosas que nos van a hacer falta. Tiene que haber un progreso de estudio donde empezamos desde lo más básico y vamos a ir a temas más complicados, a temas más específicos, cada vez más angostos la perspectiva para ir entendiendo más y más sobre nuestra fe, y para eso ocupamos un maestro, un guía que ya haya pasado ese camino, que pueda explicar la fe, que pueda explicar esa materia como cualquier otra materia. Entonces, por eso es que es importante los grupos de catecismo, es importante siempre estar estudiando. Hay algunos que pueden estudiar algunos libros por sí solos y estar recibiendo orientación de algún sacerdote. Este, y hay otros que ocupan ser tutoriados de una manera más directa y constante. Entonces cada quien tiene diferentes capacidades, pero todos ocupamos algún maestro que nos vaya orientando en aprendiendo esos temas difíciles. Así que ahora a tomar esas instrucciones estamos yendo a la escuela. Bienvenidos. Ahora vamos a hablar sobre los deberes que la religión nos dice que tenemos con nosotros mismos. Primero es enseñar y evitar el pecado y cumplir las leyes divinas. Si recuerdan el, la primera clase, la primera página, hablamos de la moralidad y los mandamientos. Este es uno de los deberes que nosotros tenemos para con nosotros mismos, conocer cuáles son las reglas de moralidad, que son los mandamientos, qué es lo que debo de cumplir. También, aparte de los mandamientos, para nosotros como católicos, hay muchas cosas que debemos de nosotros seguir conforme en la Iglesia Católica, como los días obligatorios de ir a misa, por ejemplo, Navidad, la, la presentación de nuestro Señor Jesucristo al templo, que es el 1 de enero, ah, y muchos otros días de obligación que nosotros tenemos, que cambian dependiendo de qué país, qué región tú vivas. Muestra el camino al cielo y cómo evitar el infierno. Y son esas el propósito de los mandamientos, de las reglas, es para ayudarnos, no para ponernos un yugo demasiado pesado, no para hacernos caer, no para cerrarnos las puertas del cielo, sino al contrario. Los mandamientos, las reglas de la iglesia están hechas para ayudarnos a llegar al cielo y evitar el infierno. Reconoce tu valor ante Dios y tu responsabilidad personal. Aquí podemos hablar mucho, como por ejemplo sobre
la práctica de la esclavitud, que era muy, muy común en todo el mundo hasta muy, muy reciente. Y eso terminó gracias al cristianismo, gracias al catolicismo, que nos enseña que Dios ha creado a cada hombre, cada mujer, en imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso cada persona, cada ser tiene un valor que no se le puede quitar, un valor invaluable simplemente por ser humano, por ser hombre, por ser mujer, y que nosotros debemos de respetar esa vida. Por eso es que el católico está en contra del término de los embarazos. Lo tengo que decir de ciertas maneras algunas cosas porque hay ciertas palabras, ciertos conceptos que están censurados por estas plataformas de YouTube, de Facebook y todas las demás. Todos tienen diferentes reglas. Entonces, para evitar ser censurado, vamos siempre a usar palabras para rodear para evitar romper esas reglas. También otro es que en este curso de estudio aprenderás los deberes que tienes contigo mismo. Ahora tenemos deberes a tu prójimo. Dios nos creó para vivir en comunidad. Debemos de cumplir las obligaciones hacia los demás. Cuando hablemos más sobre los mandamientos, ah, va a haber algo, lo vamos a ver de una manera más elevada a lo que normalmente nos los explican los mandamientos, que solamente nos dicen no matarás, significa no hacer esto, no hacer lo otro, no hacer esto y no hacer esto. Pero también no solamente tenemos la obligación de no hacer, cuando Dios nos prohíbe no hacer, también hay una implícita mandamiento a qué hacer. Entonces vamos a hablar sobre los 10 mandamientos. Cuando nos dice Dios hagan esto, también hay una implícita obligación a no hacer ciertas cosas. Y cuando Dios nos dice no hagan esto, hay otra lista de cosas que debemos de hacer, que es enseñanzas implícitas que vamos a ir explicando más a fondo con el uso de los santos. Ahora, no podemos ignorar estos deberes que generan caos y desorden social. Cuando ignoramos estos deberes, cuando no seguimos los mandamientos, todo esto lo que hace es que genera caos, que genera desorden social. Y de hecho estaba escuchando unas enseñanzas sobre alguien que estaba contando sobre su amigo que ha leído La Ciudad de Dios de San Agustín. No lo he leído yo ese libro todavía, pero en ese libro él describe cómo fue cómo fue el desorden social, cómo se fue generando el caos dentro del Imperio Romano que terminó en la pérdida total del Imperio Romano y por la cual ya no existe. Entonces estaban diciendo que cuando él estaba leyendo todo lo que estaba pasando en el Imperio Romano, mira todo ese desorden social, todo ese caos, toda esa inmoralidad en Estados Unidos hoy en día, y dice que le parecía que estaba leyendo sobre la historia de Estados Unidos cuando en realidad estaba hablando sobre el Imperio Romano. Algo interesante y algo que tengo en mi lista para leer para el siguiente año. Y después vamos a hablar más sobre ese tema también. Pero es lo que pasa desde al nivel individual de nuestra persona. Nuestra vida se vuelve un caos cuando vivimos fuera de los mandamientos de Dios, fuera de la moralidad de Dios. Y al igual, cuando uno está así, es lo que introduce el caos en nuestras familias, en nuestros hogares. Un hogar en caos es lo que causa el desorden, el caos en la sociedad. Y así va escalando. ¿Qué sucede en este mundo sin religión? La falta de religión causa sufrimientos, hogares rotos, desórdenes morales, que es lo que estábamos nosotros hablando hace unos minutos. La ignorancia religiosa lleva a la infelicidad física, mental y espiritual.
si vemos a las naciones que eran sumamente católicas o cristianas, por ejemplo Estados Unidos en los años 50 y 60, este, más que nada los 50 era su punto más alto. Ahí estaba Madre Angélica, que tenía su show en la televisión muy muy vista, y también estaba el arzobispo Fulton Sheen de Chicago, este que es venerable hoy en día, y también tenía su programa de televisión muy muy popular donde hablaban sobre filosofía, hablaban sobre teología, sobre los problemas culturales que estaban viendo y el desorden que se estaba viendo, los ataques contra el cristianismo, contra el catolicismo, muchas cosas interesantes que hablaban por televisión, que ahora en ningún canal se ve todo eso. Sé que existe ESNE, ¿no? TV. Ah, Creo que es el único canal hoy en día este, que existe, pero antes habían más. Y la moralidad que se miraba en las teles, los programas de televisión, en las películas, en las caricaturas de niños, la moralidad que enseñaban era muy muy diferente cuando la gente practicaba su fe a comparación a hoy. Muy muy diferente, muy triste. Y lo que se decía que iba a ser como una libertad este, humana, donde nosotros deberíamos estar más felices por ser más libres de, por ejemplo, de enseñar nuestro cuerpo, más libres de hacer inmoralidades en la tele, de ser aplaudido por esas inmoralidades y demás, que es lo que pasa hoy en día. En vez de vivir más felices hoy, vivimos en un mundo más infeliz, más caótico, con más problemas físicas, con más problemas mentales y espirituales. Muchos problemas personales surgen por no conocer ni practicar la religión. Ahora, esto no significa que si tú llegas al catolicismo, si tú llegas a ser católico, no significa que ya tu vida va a ser de color de rosas, todo te va a salir bien, vas a agarrar promociones en el trabajo, vas a recibir un bono. No, existen sus problemas, pero porque tu vida ya está orientada hacia un propósito, la vida es un poco más fácil, aunque existan todavía las mismas problemas en el mundo, en tu vida, en tu trabajo, en tu familia. Hay un propósito y un objetivo para todo, y hay un modo, una ayuda que uno tiene, que es Dios mismo y los santos. Ahora ya hablamos sobre qué es lo que sucede en este mundo cuando no tenemos religión. Ahora vamos a hablar de lo que pasa en el otro mundo cuando, cuando vivimos sin religión. Primeramente, quien ignora o rechaza las enseñanzas de Dios enfrenta la condena eterna, que es decir, el infierno. Esto incluye todos aquellos que se les dijo del cristianismo verdadero, que es el catolicismo, y que por sus méritos rechazaron la verdad, rechazaron a Dios mismo y reciben su condena. Cristo advierte, ¿verdad? En Mateo capítulo 25, versículo 41, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Palabras muy, muy fuertes. Luego, muchas veces está dentro del mismo catolicismo, hablamos de que Dios es bueno, Dios es amor, no pasa nada. Y es cierto, Dios es bueno, Dios es amor, pero algo que también ignoramos, que es su amor que nos llama a la conversión, es el amor de Dios que nos llama a dejar el pecado para que no nos condenamos al infierno, al otro mundo, en el otro mundo. Y ignoramos esa parte y pensamos que Dios es muy bueno, que podemos hacer todo lo que queramos en este mundo, podemos rechazar a Dios toda nuestra vida, y cuando lleguemos a Dios, cuando lleguemos al otro mundo frente a Dios, Dios nos va a decir, ok, no creíste en mí, no me querías a mí, pero te dejo entrar a mi casa. Y pues Dios nos advierte, y fue Cristo mismo en los evangelios quien más
en todos los demás libros de la Biblia habla del infierno. Fue Jesús mismo. Más adelante tendremos una lección completa sobre el infierno, al igual que el cielo y el purgatorio. Unas palabras para los padres. Las escuelas católicas ayudan a enseñarle la fe a nuestros hijos, pero no reemplazan la formación religiosa en el hogar. Esto es algo críticamente importante, de que nosotros como padres somos sus primeros maestros a nuestros hijos. Nosotros somos sus primeros catequistas y debemos, por lo tanto, conocer nuestra fe. ¿Cuántas veces nos han llegado algunos de nuestros hijos o jóvenes y nos han hecho esas preguntas de nuestra fe? Y nos han hecho esas preguntas de nuestra fe y nosotros no sabemos qué contestarles. Pues eso está muy mal, porque enseñamos que pues no es tan importante la religión, ya que mis padres no se han tomado el tiempo de aprender cosas prácticas, cosas fáciles sobre su fe. Y es lo que enseñamos a nuestros hijos. Entonces, es importante primero educarnos nosotros, ir a enseñanzas, a grupos donde dan enseñanzas, buscar a algún buen maestro, que es difícil hoy en estos días encontrar a alguien que realmente conozca su fe. Y algunos hasta obispos, tristemente. He visto malos comentarios de obispos, de sacerdotes, de diáconos, de catequistas, de gente como yo que nada más suben videos. También existe malas enseñanzas a todo nivel, y es algo triste. Y por eso es importante nosotros mismos buscar quién está enseñando correctamente, quién está enseñando la fe católica de una manera verdadera y concreta. Los padres tienen la mayor influencia en la fe de sus hijos, y en especial en esos primeros años de sus hijos. La verdad que es una felicidad ver que mi hija, cuando nosotros hacemos las oraciones este, de la noche, de cuando rezamos para bendecir los alimentos, ella solita se persina, ella sabe que estamos orando. Y claro, está muy muy pequeña y pues no sabe sus rezos, todavía apenas está aprendiendo a hablar, pero ella entiende ciertas cosas y imita muchas de esas cosas, y va entendiendo poco a poco la fe católica, y eso es algo que se le va a quedar toda su vida, y es un tesoro que uno como padre les puede dar a sus hijos. Historia, aquí hay una historia, de un joven que les quiero yo contar, regresando un poco sobre, antes de seguir al siguiente punto, regresando un poco sobre nosotros cómo tenemos la mayor influencia en nuestros hijos. Nunca es tarde. Claro que cuando tus hijos ya son adultos, jóvenes, entre más grandes estén tus hijos, más difícil es de influenciarlos, ahora que cuando les enseñamos toda la vida que la iglesia no es importante. Si nunca íbamos a la iglesia todos los domingos, o si sí solamente íbamos a la iglesia pero no aprendíamos más sobre nuestra fe, no teníamos devociones ni nada de eso, es más difícil entre más grandes estén, influenciarlos ahora ya de grandes sobre la importancia, pero no es imposible. Y quien es más importante en hacer esta influencia más que nadie es el padre. El papá de la casa, el papá de la familia, es la persona que es sumamente importante. Creo que había un estudio donde decía, si el papá se convierte al catolicismo, hay un como 90%, 95% de probabilidad de que toda su familia se convierta al catolicismo. Si la mamá se convierte al catolicismo, solamente hay un 50-45% de que toda la familia se convierta al catolicismo. Y si es un hijo o una hija, es como un 5% de probabilidad de que la familia se convierta al catolicismo. Entonces vemos la importancia del que el papá sea la cabeza de la casa primeramente, y siendo como
Y siendo la cabeza de la casa, también es sumamente importante de que sea el sacerdote de la casa, es decir, que sea la persona que lleve la familia a la oración, que lleve a la familia a ir a misa, a tener devociones. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo una regla de vida de nosotros como familia, que es nuestra fe como familia católica, qué es nuestros objetivos, qué es lo que nosotros queremos dar al mundo, qué apariencia queremos nosotros dar a nuestros prójimos, cómo queremos nosotros ser conocidos como familia, y por eso tenemos esa regla de vida. Quizás si les interesa aprender más sobre eso, déjenme saber en los comentarios y quizás haga un video más dedicado a eso. Vamos, pues que la responsabilidad principal recae en los padres. Y para eso les tengo esta historia de este joven que fue ejecutado en Chicago. Am, Él ya estaba a pena de muerte. Estamos hablando de los años 50, 60. Ahí en Chicago, como les digo. Y ya era su último día. Ya era su día de ser ejecutado por silla eléctrica. Y lo estaban encaminando y ahí lo siguió un padre. Le dio una confesión, lo quiso ayudar, pero pues ese momento era un momento muy estresante para esa persona, llena de confusión, llena de arrepentimiento, llena de preguntas, llena de coraje, de muchos, muchos sentimientos, ¿verdad? Ah, y estando en la silla eléctrica, como era común, el jefe de la prisión le pregunta si tiene algunas últimas palabras para decir. Y en eso se pone a gritar y dijo, mis papás, mi padre y mi madre deberían de ser quienes están en esta silla eléctrica, ya que ellos nunca me enseñaron de Dios, ya que ellos nunca me enseñaron de religión, ya que ellos nunca me enseñaron a hacer el bien, ya que ellos nunca me enseñaron cómo orar y evitar el mal. Fueron solamente fueron el Padre, y dijo el nombre del Padre, este quien me enseñó sobre religión cuando ya era demasiado tarde. Palabras fuertes, palabras que impactan. No me imagino yo ser ese padre y escuchar ver que mi hijo lo van a poner en la silla eléctrica y que me diga esas palabras. Algo que pensar, ¿verdad? Como les digo, si tenemos vida, tenemos tiempo de cambiar. Y es importante nosotros también, y les felicito porque estamos aquí para aprender y estamos aquí para después poder enseñar esto a nuestros seres queridos. ¿Qué sucede en este mundo si tienes religión? La religión da paz interior, satisfacción y verdadera felicidad. Como les digo, no nos quita los problemas que tenemos en el mundo, pero le da perspectiva a nuestros problemas y nos ayuda a tener una paz interior. Cuando uno se las da esos problemas a Dios y le dice, Dios, ayúdame con estos problemas que estoy teniendo, dame solución para esos problemas. Cuando tú creas que sea mejor, mientras estaré yo aguantando pacientemente hasta que me respondas. Y nos ayuda a tener esa paz, tener esa felicidad. Aquí del Salmo 118, versículo 65 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué sucede ahora en el otro mundo si tienes religión? Dios promete el cielo a quienes le aman y siguen su ley. Y aquí vemos en Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces diría el rey a los que estén a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Verdad? Qué palabras hermosas que nosotros, con el favor de Dios, escuchemos algún día, que Dios nos dé los brazos abiertos para recibirnos en su casa en el cielo. Y en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9, ni el ojo vio ni el oído oyó,
ni ha subido en corazón de hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Que es decir, que lo que Dios tiene para nosotros no hay nada que se pueda comparar a eso. Es una muy buena recompensa que nos espera en el siguiente mundo, al igual que en este mundo podemos disfrutar, como les dije, la paz, pero en especial en el otro mundo va a estar llena de una felicidad que no se pueda describir. Y uno de estos temas siguientes en el futuro vamos a hablar sobre el cielo. Espero que les haya gustado esta primera clase. Esta fue solamente sobre religión y vamos a estar entrando poco a poco más a fondo. Son aproximadamente unas 50 clases más. Vamos a estarlo haciendo de lunes, es cada lunes, cada miércoles. De vez en cuando voy a interrumpir nuestras clases para dar alguna otra enseñanza relevante, ya sea lo que está pasando en el mundo católico de hoy o en el año litúrgico, algo importante que esté pasando por el año litúrgico. Espero que les haya gustado. Recuerden que me pueden ver en vivo cada viernes a las 10 de la mañana, tiempo de México, 9 de la mañana, tiempo de Tijuana. Dios los bendiga y nos vemos a nuestra siguiente clase.